¿Me confirman, porfa, si es que logran ver las diapos? Sí, ya, gracias. Ya. Entonces, chicos, vamos a iniciar de una vez con lo que viene a ser la asesoría número 5, que es más que nada enfocada a lo que es anatomía radiológica del corazón y de los grandes vasos. Vamos a ocultar esto. Ya. Entonces, al igual que en sistema respiratorio, antes de ir de plano con lo que viene a ser el estudio de imágenes o patologías, enfermedades, etcétera, tenemos que hacer un recordaris de lo que es la anatomía cardíaca. Entonces, cuando nosotros tengamos una radiografía, eh, ya sea posterior, anterior o lateral, tenemos que reconocer algunas estructuras. Y para poder reconocer las estructuras hay unos parámetros, ¿no? El primer parámetro que tenemos que ver o identificar son los bordes. Uy, no pinta. Y ahora sí. Ya, entonces, como decía, el primer parámetro que vamos a tener que identificar son los bordes. Entonces, en una radiografía posterior anterior, que es el estudio de imagen, como ustedes ya saben, de primera mano o lo más accesible cuando un paciente llega al centro de salud o al hospital, es una radiografía de tórax. Entonces, esta la podemos tener tanto en posterior anterior como en una radiografía lateral. Entonces, en ambos casos de radiografía tenemos que identificar los bordes. Y estos bordes se van a clasificar según si es que el lado derecho, ustedes ya saben, o si es el lado izquierdo. Entonces, a nivel del lado derecho vamos a tener lo que son dos arcos, ¿ok? Lo que se denomina el arco superior, que viene a ser todo esto de acá, y lo que se denomina el arco inferior, que viene a ser todo esto de acá. Entonces, en el lado derecho tendremos dos arcos. El arco superior, que va a estar dado por la vena cava superior, o también podemos ver lo que es la aorta ascendente, que es todo esto de acá, y más abajo podremos identificar lo que viene a ser la aurícula derecha. Por otro lado, tenemos el lado izquierdo. En el lado izquierdo, bueno, cuando a mí me lo enseñaron hace como 2 años, 3 años más o menos, lo denominaban o lo dividían en 4 arcos. Entonces, según la teoría del año pasado y también revisen su teoría actual, la dividen ahora ya no en 4, sino solamente en 3 arcos. Lo que viene a ser el arco superior, dado por el callado aórtico, que es la aorta y doble el callado. Lo que viene a ser el arco medio, que está denominado por el tronco pulmonar y también parte de la aurícula izquierda, que es un cachito chiquito, ¿no? Por eso antes lo denominaban 4, pero ahora lo toman como uno solo. Entonces tenemos lo que es el tronco pulmonar y la aurícula izquierda. Y por último, que es lo más resaltante en sí en una radiografía con respecto a la silueta cardíaca, es el ventrículo izquierdo, que es lo que ocupa casi todo lo que viene a ser a la radiografía, lo que es la silueta cardíaca. Entonces, estos son los bordes, las partes anatómicas que ustedes tienen que recordar cuando vean una radiografía en posterior anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una radiografía pero en forma o en posición lateral? ¿Ok? De igual forma, vamos a tener lo que son dos bordes. Un borde anterior y un borde posterior. ¿Ok? Acá lo pueden denominar, lo pueden sacar por la columna, ¿no? La columna, los semidiafragmas, el esternón. Entonces, en el borde anterior lo vamos a dividir de igual forma en dos arcos. Un arco superior que va a estar dado por la arteria pulmonar y un arco inferior que va a estar dado por el ventrículo derecho. Esto de acá. Por lo contrario, en el borde posterior también va a estar dado por dos arcos. Uno que es la aurícula izquierda, que viene a ser todo esto de acá, y otro que es el ventrículo izquierdo, que es esto cachito de acá. ¿Ok? Que en una lateral no se ve tanto, pero ya han visto que en una posterior anterior sí se puede ver muy bien. Entonces, esto de acá, con respecto a los bordes y las partes anatómicas, corresponde a la parte
de anatomía netamente, ¿no? Que ustedes es más que nada para que hagan un recordaris de lo que ya hemos visto en anatomía y se puedan ubicar cuando ustedes vean una radiografía. Ahora, en cardiología también hablamos de varios términos, ¿no? Y uno de los términos que tenemos que recordar también, porque lo hemos visto en el sistema respiratorio, es justamente el índice cardiothorácico. Entonces, esto ustedes ya lo saben, ya se los he explicado antes, pero más que nada para poder hacer un poco de refuerzo a todo esto, tenemos que recordar que el índice cardiothorácico va a ser una toma, una medida, una medición que se va a tomar en una proyección posterior. ¿Y cuál va a ser este índice cardiothorácico? Va a ser la medida, o mejor dicho, la relación, va a dar la relación que existe entre lo que viene a ser la transversa cardíaca, esto de acá, y lo que viene a ser la transversal torácica, tomando como referencia lo que son los hemidiafragmas, la parte más horizontal, eso va a tener en relación a lo que viene a ser la transversal cardíaca. Esto, en valores normales, tiene que ser menor o igual a 0.5 o menor o igual al 50%. Ustedes ya saben cuando esto supera esas cifras o es mayor al 50%, estamos frente a una cardiomegalia, ¿no? O alguna otra patología que haga que nuestro corazón pues aumente de tamaño, ¿no? Ya sea en volumen, en superficie, en lo que sea. Entonces, este índice cardiothorácico, recuérdenlo muy bien, más que nada, qué cosa va arriba y qué cosa va abajo y la relación que tienen que tener unos con otros. Ahora, al igual que en sistema respiratorio, les comenté una mnemotecnia de cómo leer correctamente una radiografía. En cardio también hay una secuencia de pasos que ustedes tienen que recordar para también saber leer correctamente lo que es una radiografía enfocado al área de cardiovascular. Entonces, muy aparte de que tengan que verificar que es una buena radiografía, que sea tomada en una buena posición, en una buena inspiración, ya saben la posición, etcétera, enfocándonos netamente en lo que viene a ser cardio, hay 4 puntos importantes que tienen que tener en cuenta, ¿ok? El primero es la posición cardíaca. Ustedes saben ya por mucha experiencia que el corazón se encuentra inclinado hacia la parte izquierda, ¿no? Como ven acá. Casi todo lo que viene a ser el cuerpo o la silueta cardíaca se encuentra inclinado hacia el lado izquierdo, un poquito el ápex para abajo, ¿no? Como que para abajo, un poquito para arriba. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que ustedes cuando vean una radiografía evaluando la silueta cardíaca, tienen que notar que justamente esta silueta esté en la posición correcta, en la posición cardíaca correcta, o sea, a nivel izquierdo, un poco lateral para el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque van a haber patologías o algunas alteraciones o hasta malformaciones también se puede llamar, que hacen que en algunos pacientes esta ubicación normal del corazón pase para el lado contrario, para el lado derecho. Y digamos que a ese cambio anatómico se le llama dextrocardia. ¿Ok? Esta es una patología en la cual hace que el corazón, como bien está en la imagen, tanto la silueta cardíaca como la burbuja gástrica se vayan para el lado contrario, que viene a ser el lado derecho. Entonces, primer punto a tratar o a pensar cuando vemos una radiografía enfocada a cardio, posición cardíaca. ¿Ok? Ese es el primer punto que tienen que recordar. Segundo punto que tienen que recordar, el tamaño cardíaco, ¿ok? Ya hablamos del índice cardiothorácico, cómo tienen que medirlo y de igual forma tienen que ver si es que hay alguna otra patología que hace que su corazón se vea de esta manera, ¿no? Por ejemplo, esto, a comparación de esto, si es que sacan un índice cardiothorácico, va a salir que es mucho mayor a 50%. Por lo tanto, estamos frente a lo que es una cardiomegalia. Ahora, esta silueta que ven acá, esta de acá, que lo ven justamente al corazón mucho más grande y si le hacemos un contorno, va a darnos una silueta muy particular. Esta silueta se llama el signo de la botella de agua.
o el bidón de agua, como quieran llamarlo. Y este signo de la botella de agua o signo del bidón de agua nos va a indicar que estamos frente a un derrame pericárdico. Es como, por ejemplo, en respiratorio, alas de mariposa era edema agudo de pulmón. Acá en cardio es igual. Signo de la botella de agua o signo del bidón de agua nos indica un derrame pericárdico. Todo lo que ven acá es sangre que está alrededor del corazón. Y justamente cómo se ve la sangre, cómo se ve el líquido en radiografía, radio opaco. Por eso comprime y está en toda la silueta cardíaca y por eso da la silueta de una botella en agua o botella de agua. ¿Ok? Entonces, el tercer punto que tienen que también identificar cuando vean un tema cardíaco es justamente la silueta cardíaca, ¿no? El tamaño que tiene, la forma que tiene. Y justamente acá podemos también ver lo que es el signo de la silueta, que ustedes ya lo saben. ¿Ok? Ese es el tercer punto. ¿Ven? Entonces, ya vimos lo que es la posición cardíaca. En segundo lugar, vemos el tamaño cardíaco, que tiene que ver con el índice cardiotorácico. En tercer lugar, tenemos que ver lo que es el signo de la silueta. ¿Por qué es importante el signo de la silueta en cardio? Porque en cardio, sobre todo cuando veamos todo lo que viene a ser los mediastinos, tanto anterior, medio, posterior, se van a dar cuenta que una o muchas de las patologías incluyen masas, o sea, masas en el mediastino anterior, en la parte de los vasos, netamente en el corazón, en el mediastino posterior, etc. Entonces, esas masas justamente nos van a dar signos de la silueta ya sea negativos o ya sea positivos, en comparación, o mejor dicho, en contraste con el corazón. ¿Ok? Por eso es importante que en un tercer punto ustedes vean lo que es la silueta cardíaca y lo que viene a ser netamente el signo de la silueta. Y ya en último lugar, ya casi uno de los últimos puntos que tienen que tener en cuenta cuando vean lo que es corazón, es lo que es la posición y el tamaño, ¿ok? Del botón aórtico. Ay, acá no me alcanza el espacio. Del botón aórtico. Entonces, ¿por qué nos importa el tamaño y la posición del botón aórtico? Que justamente se encuentra más o menos a esta altura. Porque lo normal, como ustedes ven acá, es que se encuentre un poquito pegado y nada ancho. ¿Qué pasa cuando, digamos, en este botón aórtico que hace referencia al callado aórtico, se encuentra en un volumen mayor? Si se dan cuenta, en este caso de acá, se encuentra bien, bien pegadito. Pero en el de acá, se encuentra bien abultado, como si diera la silueta de que hubiera una montañita ahí. Eso no es normal. Entonces, ¿qué nos indicaba una radioopacidad en este punto donde hay vasos? Nos indica sangre posiblemente. Y si es sangre, posiblemente nos puede indicar que haya ahí lo que es una disección aórtica. Entonces, este signo que ven acá, que es como un abultamiento, justamente en lo que hace referencia en el callado aórtico, nos puede indicar que estamos frente a una disección aórtica. También en el caso, por ejemplo, de aneurismas, ¿no? Que hay aneurismas en una zona, se revientan y eso nos causa lo que es un sangrado bien grande acá en este lado, se acumula la sangre y de esa silueta, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen como antecedente una hipertensión arterial mal controlada o antecedentes ya de, por ejemplo, factores de riesgo como fumar, familia que también tenga hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, les ponen un casito clínico y les ponen esta imagen, ya pueden ir descartando algunas patologías. Entonces, eso es principalmente lo que ustedes tienen que ver en cardio, ¿ok? Tienen que ver todo lo que es respecto al corazón, ya sea tamaño, signo de la silueta, posición, si es que la parte del callado aórtico o los vasos que están alrededor del corazón también tienen algún tipo de alteración. Entonces, ahora sí, pasando a lo que es netamente los estudios por imágenes del corazón, si bien es cierto, la radiografía es un estudio de primera elección porque es muy fácil, es rápido, lo encuentras en casi, por no decir todos los centros de salud y es muy accesible a la población.
hay otros métodos de imágenes que son mucho mejores. Entonces, en un primer instante, para que nos demos una idea de en qué parte está la patología o hacer un diagnóstico diferencial con la parte respiratoria, una radiografía es un muy buen estudio. Pero existe un segundo estudio que es mucho mejor y es este de acá, la ecografía. La ecografía nos va a permitir ver muchas más cosas que únicamente lo que es la estructura cardíaca. ¿Por qué? Porque la ecografía es un estudio por imagen que puede ser tomado en el momento. O sea, no es una imagen, no es como una foto de una radiografía, sino que es más que nada una reproducción de lo que está pasando en ese momento con el corazón. Entonces, ¿qué cosas nos va a permitir evaluar? En primer lugar, nos va a permitir evaluar lo que son malformaciones cardíacas, ¿ok? Lo que es la estructura cardíaca, lo que es no solamente el corazón, ojo, también tienen que evaluar lo que son los vasos, venas, arterias y todo lo que corresponde al sistema circulatorio. Otra cosa que nos permite identificar lo que es la ecografía son las estructuras valvulares y lo que son las cavidades cardíacas como tales, ¿no? La aurícula, el ventrículo de ambos, ¿no? Derecho e izquierdo. Entonces, una ecografía nos permite ver mucho más a fondo lo que son estas estructuras. Eh, Otro punto importante es que dentro de la ecografía van a haber dos tipos de ecografía, ¿ok? Una ecografía que es transtorácica, lo voy a poner acá, transtorácica, y una ecografía que es transesofágica. Entonces, sus nombres nos dicen, ecografía transtorácica, tórax. La ecografía transtorácica va a ser la ecografía común y corriente que se toma superficialmente, o sea, se le pone lo que es un gel, en lo que son los transductores, se pone a la altura del corazón y se puede evaluar, digamos, las estructuras, ¿no? Lo que son más que nada las cavidades, tanto las aurículas como los ventrículos, como el funcionamiento cardíaco también. ¿Qué pasa con esto o cómo es que se da? Ya ustedes saben, se pone un gel que se pone en el transductor, se pone en la superficie y justamente, digamos, los latidos que da el corazón, ese sonido que da el corazón, hace que se repliquen unas ondas y esas ondas al transductor hace que a la imagen o a la pantalla se pueda ver lo que son las cavidades o lo que son las aurículas, ventrículos, etc. Entonces, esta ecografía transtorácica es superficial, así como una ecografía normal. Ahora, ¿qué pasa con otra ecografía? La transesofágica. Su nombre lo dice, ¿no? Esófago. En este caso ya va a ser un procedimiento un poco más invasivo, ya que a través de la orofaringe va a pasar lo que es como un transductor que tiene una camarita chiquita, va a pasar obviamente con la respectiva anestesia, ¿no? Para el paciente, más que nada para que no sea muy incómodo para él y que no haya ese reflujo de pasar, ¿no? Y de esta forma, más o menos llegando a la altura del corazón, se va a poder, de igual forma, ¿no? El transductor hace que las ondas o el sonido que emite el corazón, esas ondas se traduzcan en lo que es una imagen, ¿no? Pero esta imagen, a comparación de la transtorácica, es una imagen mucho más viva, mucho más cercana, claramente porque solamente está a unos pocos milímetros del corazón y por lo tanto va a ser una imagen mucho, mucho mejor. Entonces, estos dos van a ser los dos tipos de ecografía que se van a poder hacer hablando de cardiología. Ahora, las imágenes que vamos a ver son justamente estas. Esta es una ecografía bidimensional, esta de acá. Acá abajo creo que les puse, sí. Entonces, para que no se me pierdan, abajo les puse una imagen, digamos, cómo es que se vería el corazón en la parte anatómica, ¿no? Y cómo lo vemos arriba. Entonces, tenemos que identificar primero lo que es nuestra aurícula izquierda, que es esta de acá, que sería esta de acá, como que en la parte más superior, ¿no? Y tenemos acá lo que es nuestro ventrículo izquierdo, que está acá. ¿Y de qué sale acá? Lo que es la aorta, ¿no? Algo así. Y esto de acá también acá. Entonces, esta es una imagen en ecografía bidimensional. De igual forma, acá ven lo que es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Aquí está.
El ventrículo izquierdo, acuérdense para que lo puedan sacar, siempre es el más grande, ¿ok? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, lo que está arriba sería su aurícula izquierda y la aurícula derecha. Algo así. Ya, algo así. Este es el corazón que está, le han hecho un corte horizontal y ustedes ven, ¿no? Lo que es el ventrículo izquierdo, lo que es la aurícula izquierda, la aurícula izquierda. El ventrículo derecho, aurícula derecha, derecha. Y justamente, ¿qué es lo que nos permite ver la ecografía? Es el traspase, ¿no? Y de la sangre, ¿no? En tiempo real se puede ver la apertura de lo que son las válvulas y cómo es que la sangre pasa de una cavidad a otra. Ahora, en su teoría, les ponen también lo que es, como así hay ecografías bidimensionales, hay un tipo de ecografía que se llama en modo M, ¿ok? En sí, este modo no se usa, bueno, al menos yo no he visto en el hospital que usen mucho este modo M, pero lo hacemos por fines de su examen. Este modo M es un tipo de ecografía, ecocardiografía, en el cual trata de traducir lo que es la imagen de la silueta cardíaca en lo que son ondas, ¿ok? ¿Y cómo es que lo traduce justamente acá? Esto de acá lo van a dividir en centímetros, ¿ok? 5, 10, 15. Y lo que ven acá es como un trazado de lo que viene a ser las estructuras del corazón. Es como que lo toman desde el más anterior hasta más abajo. Y eso es lo que lo traducen como en líneas, ¿no? Es como que la silueta que lo ven en una ecografía lo expanden, lo hacen como que horizontal todo. Y lo traducen en estas líneas, ¿no? Que en sí es un método que no se usa mucho, ya les dije, porque es mucho más sencillo ver una ecografía en imagen, pero más que nada por fin de su teoría se los ponen ahí. Este estudio, este modo M, resulta útil más que nada para medir estructuras, ¿no? Como lo estiran, como lo ven así como una línea horizontal todo, sirve para medir el tamaño de estructuras cardíacas, del corazón, las que son las cavidades, lo que viene a ser también el espesor, el grosor de las paredes, por ejemplo, cuando hay un engrosamiento anormal, se mide mucho con este modo M, ¿no? Para poder ver qué tanto o qué tantos centímetros está de más en lo que viene a ser las cavidades o el perímetro del corazón. Entonces, esto de igual forma, para que se vayan familiarizando, viene a ser lo que es una ecografía bidimensional. Ya les dije lo más grande, lo que siempre van a ver más grande es el ventrículo izquierdo, arribita nomás el ventrículo derecho, de igual forma acá, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y lo que viene a ser la aorta, ¿no? Lo que sale de ahí. Bien, entonces eso es más que nada lo que corresponde a imágenes enfocadas a cardiología y lo que viene a ser un poco la anatomía en lo que viene a ser bordes y vasos, etcétera, que ustedes tienen que recordar, al menos lo básico para que puedan entender de aquí en adelante todo lo que vamos a hablar con respecto al corazón. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar de lo que es anatomía por imágenes según el mediastino. Entonces, para hacer un recordaris también, porque esto lo han visto en su clase de anatomía en segundo año, para hablar del mediastino tenemos que conocer qué es el mediastino. Entonces, el mediastino va a ser el espacio extrapleural entre ambos campos pulmonares, ¿ok? Acá tenemos lo que son los campos pulmonares, ambos, y todo lo que está en medio de estos dos corresponde a lo que es el mediastino. Entonces, si hablamos de límites, los límites que va a determinar el mediastino son, para la parte de atrás principalmente está lo que es la columna, para la parte de adelante lo que es el esternón, para la parte inferior lo que son los hemidiafragmas y para la parte superior lo que es el borde inferior de la clavícula. ¿Ok? Esto de acá. Entonces, todas las estructuras, no solamente el corazón, sino vasos, otros órganos, el esófago, la tráquea, todo lo que ustedes se puedan imaginar que esté en este espacio, corresponde al mediastino.
Entonces, este mediastino para ya fines de clasificación radiológica lo vamos a dividir en 3 zonas. En la zona anterior, mediastino anterior, lo que viene a ser el mediastino medio y lo que viene a ser el mediastino posterior. Entonces, cada mediastino va a tener sus estructuras o partes anatómicas, que eso sí tienen que recordarlo porque eso sí pregunta. ¿Y por qué es importante que recuerden las estructuras? Porque en base a las estructuras es que les pueden preguntar patologías. Por ejemplo, si es que les ponen una patología en el cual está enfocada a órganos que se encuentren en el mediastino posterior, entonces van a descartar todos los que estén en el mediastino anterior. Es como que por una deducción más. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan qué órganos o qué estructuras o también qué vasos se encuentran en cada mediastino para que así se les haga mucho más fácil descartar patologías. Entonces, vamos a iniciar con lo que viene a ser las patologías de mediastino anterior. En sí, la mayoría de patologías que se descubren o se diagnostican en lo que es mediastino anterior son incidentales, ¿ok? Se toma como siempre lo que es una radiografía simple y en la radiografía simple se puede ver tal vez alguna estructura, alguna masa, algo extraño, ¿no? Que ustedes ven que no está bien. Y es un poco incidental porque para que dé una sintomatología tiene que ser algo mucho más crónico, ¿no? Que haya pasado más tiempo, que se haya exacerbado con algo. Entonces, en sí la técnica de imagen de elección para poder ver lo que son las patologías de mediastino en general es la tomografía. La tomografía va a ser el estudio de elección. Ojo, el estudio de elección, porque con una radiografía también se puede ver. Pero el estudio de elección es la tomografía. ¿Por qué? Porque nos permite ver específicamente en qué lugar se encuentra la lesión, nos permite caracterizar también lo que es la lesión y nos permite también poder clasificarla, ya sea anterior, medio o posterior. Entonces, dentro de las patologías de mediación anterior, en sí, las anteriores son muy sencillas, ¿ah? Porque las dividimos, o yo les denomino como las 4T. ¿Por qué? Porque acá en mediación anterior vamos a tener 4 patologías que justamente empiezan con la letra T. Tenemos lo que es el timo. Bueno, patologías o estructuras, ¿no? Tenemos el timo en primera. En segundo lugar, tenemos lo que es la tiroides. En tercer lugar, tenemos lo que son los tumores germinales o tumores. Y en cuarto lugar, se denomina el terrible linfoma o linfoma solamente, pero le ponen la T para que se acuerde. Entonces, alrededor de estos 4, ya sea el timo, tiroides, tumores germinales y el terrible linfoma, van a girar todas las patologías de mediación anterior. Con esto ya tienen casi asegurado todo lo que es patología de mediación anterior. Entonces, ahora sí, ¿en qué estructuras se van a encontrar en lo que viene a ser el mediación anterior? Como hablamos, en primer lugar, el timo. En segundo lugar, lo que son los nódulos linfáticos. En tercer lugar, lo que es el tejido adiposo, que en sí el tejido adiposo se encuentra en cualquiera de los mediastinos, así que no hay gran cosa. En cuarto lugar, lo que son los vasos mamarios internos y en último lugar, lo que es la tiroides. Entonces, en torno a estos órganos es que van a girar las patologías. Entonces, empezamos con el primero, que viene a ser el bocio multinodular. ¿Qué va a ser este bocio multinodular? Es un crecimiento asimétrico de lo que es la glándula tiroides, con nódulos sólidos en ambos lóbulos. Es una característica. Este crecimiento multinodular no va a ser solamente en un lado, sino van a ser en ambos lóbulos. O sea, van a encontrar toda la parte de acá comprometida. ¿Y cómo es que ustedes lo van a ver en una radiografía? Porque justamente, ¿qué pasa acá? La tráquea. La tráquea debería estar libre y centrada, ¿se acuerdan? La posición normal de la tráquea.
¿Qué pasa cuando hay múltiples nódulos que hacen que esa tráquea de una u otra forma se desvíe? Va a empezar lo que es un aplastamiento. Miren acá. ¿Ven cómo la tráquea se inclina ligeramente para el lado derecho? Porque justamente en esa zona hay lo que se conoce como bocio multinodular. ¿Ok? Y van a ver lo que es una obstrucción a nivel de la tráquea por una masa tiroidea. En sí, la radiografía, como les dije, no es el mejor estudio por imágenes. Para lo que es el bocio multinodular, el estudio por imagen es lo que se conoce como la gamografía tiroidea. ¿Ok? Tiroidea. Pero en sí, con una radiografía simple lo pueden sacar. Siguiente. Hablamos también del terrible linfoma. Entonces, el linfoma es la presencia de adenopatías en debida frecuente, en adenopatías que es muy frecuente en lo que son los linfomas. Entonces, dentro de los linfomas, pueden ser por múltiples causas, ¿no? Entre las más comunes, que sean por causas infecciosas y que sean por causas neoplásicas. Por ambas causas te puede dar. Y dentro de las causas más frecuentes que pueda producir lo que es una masa mediastínica está lo que se conoce como la enfermedad de Hodgkin. ¿Ok? Esta enfermedad de Hodgkin va a tener lo que son lesiones de bordes lobulados obtusos. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de toda la zona, dependiendo también la gravedad de la infección o la neoplasia, van a encontrar estos bordes lobulados y obtusos, súper rectos, que van a ocupar casi una gran parte de lo que viene a ser el campo cardíaco o la silueta cardíaca. Ahora, otra característica es que en algunos casos, sobre todo en casos muy agresivos, los bordes de los linfomas suelen ser muy tortuosos. ¿Qué quiere decir? Que son muy ondulantes. Miren acá. Justamente esta zona de acá, lo voy a borrar para que lo puedan ver, tiene unos bordes ondulantes. Nunca van a encontrar unos bordes tan rectos. Siempre van a tener como que sus curvitas de por medio, ¿no? Que nos van a indicar un contorno lobulado o bilateral. A veces son asimétricos, no necesariamente son en ambos lados, sino pueden ser en un lado más pronunciado que en el otro. En otro punto también tenemos lo que son los quistes tímicos, ¿ok? Que van a afectar lo que es el timo. Entonces, ¿qué va a ser un quiste? Ustedes ya saben que es un quiste, es una lesión ovoide de densidad media. ¿Cómo es que lo van a diferenciar? Porque los quistes tienen unos márgenes bien delimitados. Miren acá. Los bordes que tienen los quistes son bien delimitados. No son como el anterior, que veían los bordes todo tortuosos, ondulantes. Acá los bordes van a ser bien delimitados. ¿Por qué es importante que les digo que se recuerden esta característica? Porque en un tumor carcinoide de timo, que afecta de igual forma al timo, los bordes van a ser tortuosos, los bordes van a ser irregulares. Miren acá, son bordes irregulares. Acá también mucho más acá. ¿Ok? Y es una lesión multilobulada de densidad heterogénea. Acá a la imagen, a la tomografía, ustedes van a ver una densidad completamente diferente. Pero ¿cuál es lo importante acá? Justamente los márgenes, ¿no? Los márgenes son irregulares. Por otro lado, tenemos lo que son los teratomas. Los teratomas van a ser tumores germinales benignos, son muy clásicos. ¿Y qué quiere decir? Un teratoma es como un tumor, van a verlo si es que algún día logran ver uno, van a ver como una bolsita y que dentro de esta bolsita, que es como un tumor, como un saquito, van a encontrar todo lo que se puedan imaginar. Dientes, pelo, piel, todo lo que se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque el teratoma justamente es un tumor que va a estar a base de 3 capas germinales. Ustedes saben que para que podamos, no sé, tener cabello, piel, ojos, dientes, pues ha tenido que nacer o ha tenido que surgir de una capa germinal. Imagínense que todo eso se encuentre en una sola bolsa. Esta bolsita va a dar lo que son múltiples cosas, ¿no? Como les dije, pueden encontrar piel, ojos no,
piel, dientes, pelo, sobre todo cabello. Es muy común encontrar cabello y ojo, y dientes, yo con los ojos, dientes y pelo, ¿ok? En la mayoría de los casos son benignos y generalmente son asintomáticos. Como les digo, la mayoría de estos casos tienen que ser casos muy crónicos o de muy larga data o exacerbados con algo para que den algún síntoma. Generalmente son accidentales, son diagnósticos accidentales, ¿no? Pero lo bueno es que son benignos, no causan mayor riesgo en la persona. Entonces, ¿cómo es que lo van a ver? Justamente porque el teratoma tiene diferentes densidades, por ejemplo, si tiene dientes es cálcica, si tiene cabello va a ser de otra tonalidad diferente, si tiene grasa va a ser otra tonalidad. Es justamente por eso que van a verlo a la imagen como si fuera heterogénea, de muchas densidades. Miren acá, ¿ok? Si comparan, por ejemplo, esta densidad de acá esta de acá con lo que son las partes cálcicas, se van a dar cuenta que es casi lo mismo y ahí no debería haber calcio. Entonces, de esa forma se van a poder dar cuenta que el teratoma, bueno, tiene una contextura, una imagen heterogénea. De igual forma acá, por ejemplo, como les dije, en la tomografía se va a ver mucho mejor, ¿ok? Que en una radiografía u otra cosa. Entonces, acá ustedes van a ver que es una imagen heterogénea, que justamente ven esta cosa de acá que es como medio blanquito. Si lo comparan con la parte de la parrilla costal, se dan cuenta que es casi la misma densidad. Entonces puede ser una densidad cálcica, posiblemente, que se encuentra en lo que viene a ser un teratoma. Ok, entonces eso es por parte de lo que viene a ser patologías del mediastino anterior. Acuérdense las 4T. Timoma, lo que son los teratomas, lo que viene a ser la tiroides y lo que viene a ser el terrible linfoma. Ahora, pasamos a lo que viene a ser el mediastino medio, ¿ok? En el mediastino medio, obviamente el rey y el protagonista de todo esto viene a ser el corazón. Por lo tanto, todas las patologías enfocadas netamente a lo que viene a ser la silueta cardíaca se van a encontrar en el mediastino medio. Además de esto, o obviando a lo que viene a ser el corazón, tenemos múltiples vasos, ¿no? Desde que viene a ser la aorta ascendente y el callado, ojo, aorta ascendente y callado, tenemos lo que es la vena cava superior e inferior, lo que es el tronco brachiocefálico, arterias y venas pulmonares, nódulos linfáticos, nervio vago, frénico, etc. Estos de acá, que son estructuras, se los he puesto en cuadritos rojos porque sí ha venido en preguntas o en exámenes pasados. Por eso es que es importante que sí lo recuerden. ¿Ok? Entonces, todas las patologías que veamos van a ir en torno a los órganos o estructuras que se encuentran en el mediastino medio, ya sea, por ejemplo, linfadenopatías, ya sea, por ejemplo, aneurismas aórticos, ya sea, por ejemplo, a nivel de los quistes, puede haber quistes pericárdicos también, puede haber lo que son hernias hiatales, que ya lo van a ver también, etcétera, ¿no? Pero van a haber múltiples patologías que van a encontrarse en torno a los órganos que están ahí. Entonces, una de las más conocidas o las más, claro, las más preguntadas pueden ser lo que viene a ser las aneurismas de aorta ascendente, que justamente van a estar en la parte central de lo que viene a ser el mediastino medio. Entonces, otras patologías que también podemos ver son justamente lo que viene a ser masas a nivel de la tráquea. Que bueno, a nivel de radiografía, en una primera instancia, en una postura anterior, no se logra ver, pero si se le tomamos una lateral, por ejemplo acá, van a ver que la tráquea no se logra ver mucho o está comprimida en cierta forma. Entonces, este paciente va a venir con una disnea muy marcada o una disnea moderada a severa, ¿no? Con esa clínica ya podemos ir descartando algunas patologías también. Y otra de las más preguntadas es la aneurisma de aorta ascendente. Es muy, muy preguntada, ya saben lo que les he explicado.
cuando hay un aneurisma de aorta ascendente se va a ver lo que son bordes obtusos, bordes bien rectos, o al otro lado también medios irregulares, ¿no? En zonas donde no debería haber una radioopacidad, hay una radioopacidad, y justamente a la altura del callado aórtico o a la altura de la aorta ascendente, justamente para el callado, da lo que es esta silueta. Entonces, dibujándolo un poco, es como que acá está el corazón, de acá sale normalmente lo que tendría que ser la aorta ascendente y del callado, ¿no? Pero en este caso todo esto está lleno de sangre, entonces es como que si fuera por acá así. Todo esto está lleno de sangre y va para acá. Por eso es que lo ven radio opaco. Ok, y bueno, como dice acá, es una dilatación del diámetro de la aorta ascendente, justamente lo que da la flecha blanca que les he explicado. Y también va a haber una elevación del hemidiafragma izquierdo, como lo ven acá. Vean, aquí está el hemidiafragma. La patología del mediastino medio es muy sencilla porque gira en torno a lo que es el corazón, ¿no? Al corazón y a vasos específicos, sobre todo la aorta ascendente y el callado. Nada más. Fin. Ahora, por último, lo que es patologías del mediastino posterior. El mediastino posterior también se denomina o lo podemos relacionar mucho con lo que son patologías del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque como está para la parte posterior, está en tope con lo que es la columna vertebral. Entonces, cualquier nervio que esté por ahí, o lo que viene a ser la columna vertebral, o lo que viene a ser, claro, todo lo que viene a ser los nervios en la parte posterior, pues nos da patologías del sistema nervioso. Por eso muchas patologías enfocadas a lo que es el sistema nervioso central se encuentran muy relacionadas a lo que es la patología del mediastino posterior. Entonces, ¿qué estructuras vamos a ver acá? Primero tenemos lo que es el esófago. Acá ya termina de descender lo que es la aorta descendente. Vemos lo que son los ácigos y hemiácigos, el nervio vago, los nódulos linfáticos, etc. Entonces, esto se va a extender hacia la parte posterior del corazón, hacia la parte de la columna. Y es por eso que todo lo que vemos acá está relacionado al sistema nervioso. Por ejemplo, podemos tener lo que son tumores neurogénicos. O también masas espinales. Todo lo que dé para el lado de la parte posterior. Entonces, ¿qué patología vamos a ver acá? Hay una en particular que esta es la más común, que se denomina schwannoma o schwannoma, como lo quieran determinar. ¿Ok? Esta va a ser una de las patologías más clásicas y también preguntadas de lo que viene a ser el mediastino posterior. Es la más común, una radiografía anteroposterior o posterior-anterior es buena, sí, pero una radiografía lateral nos da el diagnóstico. ¿Por qué? Porque van a ver una masa circular pegada a lo que viene a ser la columna vertebral, típicamente posterior, ¿ok? Van a ver una masa pegada a la columna vertebral. Entonces, ¿cuál va a ser la definición de esta patología? Van a ser masas paravertebrales, ok, miren, paravertebrales, delimitadas de bordes regulares que en la tomografía se van a extender a través del agujero de conjunción. Entonces, van a ser masas que se van a encontrar bien pegadas a lo que vienen a ser los cuerpos vertebrales. Por otro lado, tenemos también lo que son los tumores neurogénicos. ¿Qué vienen a ser los tumores neurogénicos? Son los segundos tumores mediastínicos posteriores más frecuentes. Y estos van a ser un poco más pequeños, pero se van a encontrar pegados a lo que vienen a ser los bordes de la columna, ¿no? Son más pequeños, unos bordes más delimitados, son bien como que ovoideos y de una densidad homogénea. Que a la radiografía pues no se logran ver, si se dan cuenta, muy sutilmente en la parte de acá, pero en una tomografía o en una resonancia se puede ver mucho mejor. Entonces, en resumen, si por ejemplo les ponen un caso y les dicen cualquiera de estas palabras, linfoma, TIM, teratoma o lo que viene a ser tiroides, relaciónenlo con mi destino anterior.
Si les ponen corazón, aorta ascendente, callado de la aorta, entre otros vasos, mediastino medio. Si les dicen lo que es un schwannoma, lo que son enfermedades del sistema nervioso central, lo que viene a ser tumores, lo que viene a ser el último que vimos que era el tumor neurogénico, todo lo que viene a ser relacionado a neuro, lo relacionan con el mediastino posterior. Así de simple. Ok, y ya por último vamos a pasar a lo que son los signos de masa en mediastino. Como les dije, en cardio, más allá de patologías, porque sí se puede ver mucho, pero más que patologías vemos lo que son signos, ¿ok? Que nos puedan ayudar en el diagnóstico diferencial. Entonces, el primer signo que vamos a ver para cardio que nos importa es el signo de masa extrapleural. ¿Qué quiere decir este signo de masa extrapleural? Su nombre lo dice. Nos ayuda a tener un diagnóstico diferencial con una patología pleural. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes ven una radiografía, ustedes, muy aparte de que ven lo que es la silueta cardíaca, también ven lo que es los campos pulmonares. Entonces, es importante diagnosticar y diferenciar si es que la masa, por ejemplo, que ustedes ven, pertenece a lo que son los campos pulmonares o pertenece a lo que es la parte cardíaca. Entonces, ¿cómo nos ayuda o qué cosa nos ayuda a poder diferenciar unas con otras? El signo de la masa extrapleural. ¿Qué nos quiere decir? Que cualquier masa que no pertenezca a lo que son los pulmones, o sea, cualquier masa que esté en el corazón o en los vasos o en otra estructura anatómica que no sean los pulmones, se va a ver de forma de bordes nítidos, bien definidos y que ustedes al verlo van a poder decir no pertenece al campo pulmonar. Si ustedes ven, por ejemplo, una masa bien delimitada, que logran ver los bordes bien finitos y no se logra confundir con lo que es el parénquima pulmonar, eso es un signo de la masa extrapleural. Por lo contrario, por ejemplo, cuando vimos neumonía y veíamos el signo algodonoso, esa esa parte patológica del pulmón sí se notaba que pertenecía a lo que son los pulmones, porque los bordes eran irregulares, pertenecían de cierta forma a lo que es el parénquima pulmonar, tenían la forma, por ejemplo, en lo que era el alveolograma, el broncograma aéreo, tenían la forma de las estructuras pulmonares. Entonces, imposible que ahí digan que es un extrapleural, perdón. En cambio, el signo de la masa extrapleural sí nos indica que está fuera del parénquima pulmonar. Entonces, por ejemplo, en este caso, que ustedes ven acá como una masita y la ven bien delimitada, no van a decir que esa masita pertenece a lo que es la pleura o pertenece a lo que son los pulmones. En este caso, esto que ven acá es un signo de masa extrapleural. ¿Por qué? Porque se nota que al tener bordes regulares que posiblemente tengan continuación con lo que es la parrilla costal o las costillas, esto no pertenece a lo que son los pulmones. Por lo tanto, es un signo extrapleural. Y si le hacemos un zoom, por ejemplo, acá, ven que no pertenece a los pulmones y posiblemente esté pegado a lo que es la caja torácica. Entonces, en eso consiste lo que es el signo de masa extrapleural. Luego, otro signo que ya hemos hablado es el cansancio, es el signo de la silueta, que ustedes ya lo saben muy bien. El signo de la silueta nos ayuda a ver si es que dos estructuras que tienen igual densidad o se encuentran en el mismo lugar o en el mismo, por ejemplo, mediastino, lo van a ver como un signo de la silueta positivo. En cambio, si dos masas o dos estructuras tienen diferentes densidades o se encuentran en diferentes posiciones, diferentes lugares, y no se ve como una capa única, a eso le van a denominar signo de la silueta negativo. ¿Ok? Es un signo que en cardio nos ayuda mucho porque ya han visto que lo más común que se ve acá son masas, tumores, etcétera, ¿no? Pero el signo de la silueta nos ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los linfomas, a poder descartar lo que es la densidad, si es que se encuentra dentro de la parte del corazón o añadida a alguna parte de la silueta
de vasos sanguíneos u otras estructuras también. Entonces, recordando nomás, por ejemplo, en este caso, cuando vemos lo que viene a ser una estructura y otra estructura que es la silueta cardíaca, y vemos la diferencia de ambas, o sea, yo logro ver al corazón y logro ver a la masa, por ejemplo, y no forman lo que es una imagen compacta, eso es un signo de la silueta negativo. Por lo contrario, si yo viera así, como si fuera todo uno solo, como si yo no pudiera diferenciar dónde está el corazón y dónde está la masa, a eso se le denomina un signo de la silueta positivo. Pero en este caso es un signo de la silueta negativo. ¿Por qué? Porque lo logran ver, lo logran diferenciar. ¿Ok? Ahora, otro signo importante también es el signo cérvico-torácico. ¿Qué quiere decir este signo cérvico-torácico? En grandes rasgos, o mejor dicho, en resumen, lo que nos dice este signo cérvico-torácico es que cualquier lesión que se pueda ver por encima de las clavículas, o sea, que pase las clavículas y ustedes aún lo ven, lo pueden distinguir, es que se encuentra en el mediastino posterior. Por lo contrario, si ustedes no logran ver alguna estructura por encima de las clavículas, posiblemente esa masa o esa estructura se encuentre en el mediastino anterior. Nada más. El signo cérvico-torácico tiene como estructura base lo que es la clavícula. Si por encima de la clavícula ustedes logran distinguir esa masa, posiblemente esa masa se encuentre en el mediastino posterior. Sin embargo, si no logran diferenciarlo por encima de las clavículas, posiblemente esa masa se encuentre en el mediastino anterior o parcialmente cervical. Nada más. Entonces, por ejemplo, acá, ustedes ven esta masa o esta estructura, ¿ok? Todo está acá. Pero ven que por encima de la clavícula ustedes sí logran diferenciar esta masa. Entonces, como esta lesión mediastínica sobrepasa la clavícula izquierda, se puede ver, aún logran ver, logran identificar esta masa por encima de la clavícula. Eso nos indica que posiblemente esta estructura se encuentre en el mediastino posterior. ¿Ok? Por lo contrario, si ustedes no lograrían ver esto de acá, sino solamente lo que está acá, es muy probable que esa masa solamente se encuentre en el mediastino anterior o parcialmente cervical. Ok. Y ya por último, creo que es el último signo, que es el signo tóraco-abdominal, o también denominado signo del iceberg. Ok. Signo del iceberg. Entonces, ¿para qué nos ayuda este signo? Nos ayuda, como su nombre lo dice, para poder diferenciar si es que la estructura o la lesión se encuentra en la zona torácica, en el tórax, o se encuentra a nivel abdominal. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a definir? Si nuestra masa tiene bordes convergentes, que son convergentes, son como paréntesis, así. Por ejemplo, como acá, ven acá como hay unos bordes en paréntesis. A eso lo denominamos unos bordes convergentes, por lo tanto nos dan o nos indican que esa masa se encuentra a nivel torácico. Por lo contrario, si nosotros vemos unos bordes divergentes, es que nuestra masa se encuentra a nivel abdominal. ¿Ok? Así es simple. Si ven bordes convergentes como en paréntesis, es que esa masa o esa lesión se encuentra en el tórax. Por lo contrario, si es que ven esos bordes divergentes, es que esa masa o esa lesión se encuentra a nivel abdominal. Nada más. Y por último, tenemos lo que es el signo del ocultamiento iliar, que en sí este signo es muy parecido a lo que viene a ser la silueta cardíaca, bueno, el signo de la silueta, mejor dicho. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es lo que ustedes van a ver.
Si el signo de la silueta era todo, o sea, era más que nada para ver masas o estructuras, el signo del ocultamiento iliar es solamente para ver los ilios y ver si es que algunas lesiones mediastínicas tapan u ocultan lo que son algunas arterias pulmonares que se puedan visualizar. Entonces, es una variante del signo de la silueta, como les dije, que te va a permitir proyectar lo que es una masa en lo que viene a ser los hilios pulmonares. ¿Qué quiere decir? Si es que en los hilios pulmonares existe alguna masa o alguna lesión que se esté añadiendo a lo que son estos vasos. Uy, ya. Entonces, ya para acabar. Entonces, si puedes ver, si ustedes van a poder ver lo que son los vasos pulmonares a través de la masa, es que esa masa no está en contacto con lo que es la arteria pulmonar. Por lo contrario, si ustedes ven que los vasos no se pueden ver a través de la masa, es que sí están en contacto con lo que viene a ser la arteria pulmonar. Nada más, es lo mismo que el signo de la silueta, solamente que enfocado en lo que viene a ser las arterias pulmonares y masas a su alrededor. Nada más. Entonces, eso sería todo por lo que viene a ser la, la asesoría número 5, que es con respecto al sistema cardiovascular. Como se han dado cuenta, en cardio, más que enfermedades, son signos, muchos signos que tienen que recordar, pero conforme lo vayan practicando, se les va a hacer mucho más sencillo. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos, con respecto a la asesoría del día de hoy? Ay, disculpa. Si no, para pasarles el pasito una vez. ¿No tienen ninguna duda, chicos?